en este preciso momento y mucha suerte, muchas gracias. Y aquí en Vale Doble, en Radio Rivadavia, vamos a conversar con el expresidente ecuatoriano, con Rafael Correa. ¿Qué tal, Correa? ¿Cómo le va? Gracias por conversar con nosotros, muy gentil. Sobreviviendo, que es bastante en estos tiempos de pandemia, pero muy feliz de poder conversar con ustedes y con nuestra querida Argentina. Un inmenso abrazo a todas y a todos. ¿Cómo son sus días en Bruselas, Correa? Bueno, la verdad, vivo cerca de Bruselas, una pequeña ciudad que se llama Otigny, unos 25 kilómetros. La cuarentena no cambió mucho mi vida porque yo ya trabajaba mucho desde la casa, por supuesto. Ese trabajo desde la casa era interrumpido frecuentemente por viajes. Eso sí paró, pero a la vez sirvió para sacarle más provecho al trabajo desde el hogar y sobre todo en cuestiones académicas. Entonces he podido avanzar en los libros que estoy escribiendo, en algunos proyectos, pero en general mi vida no se alteró mucho, estamos en buena salud junto a mi familia, pero obviamente destrozados por lo que pasa, sobre todo en mi país, ¿no? Que realmente es un país que peor ha manejado la pandemia en el mundo entero. Sí, los números son realmente alarmantes, 39.000 contagiados, más de 3.500 muertos, ¿no? Bueno, esas son las cifras oficiales, porque esto para controlar las cifras lo que hacen es no tomar las pruebas. Pero es muy fácil, si tú comparas las muertes registradas en el registro civil, perdonen la redundancia, en marzo, abril, mayo del 2019 con marzo, abril, mayo del 2020, la diferencia es casi 18.000 muertes. Esa es la cifra real de los muertos por fallecidos y nos colocaría como el primer país del mundo en muertos por habitante. Realmente. Usted dice que no hay 3.500, sino 18.000 muertos. Ah, claro, son casi 18.000, eso te lo aseguro. O sea, 3.500 no son nunca. Son las cifras que maneja el gobierno porque de muy mala manera, siguiendo las instrucciones de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, OMS, perdón, solo registran como fallecidos con coronavirus aquellos certificados, aquellos a los que les hicieron pruebas y saben que murieron con pruebas, que murieron por la pandemia. Pero es obvio que si hay 18.000 muertos más que el promedio de marzo, abril, mayo, o la cantidad de marzo, abril, mayo del año pasado, es por eso, por la pandemia. Entonces, para políticas públicas, para toma de decisiones, es mejor la estimación que tan solo utilizar las cifras de muertos verificados por coronavirus, que es para engañarse ellos y engañar al resto. Correa, ¿en carácter de qué usted está en Bruselas? Si lo tiene que definir, porque uno lee algunos medios, lógicamente con determinada tendencia en su país, y dicen que usted está prófugo, otros dicen que está exiliado. Por eso le pregunto a usted, ¿cuál es su estado? Ninguna de las dos cosas. O sea, yo dejé la presidencia, decidí no presentarme a una nueva elección, la ganaba, ellos lo saben, pero desde el 2014, 3 años antes, dije, no voy a ser candidato, me voy a retirar de la vida pública, vamos a ir a residir a Bélgica, mi familia es binacional, mi esposa es belga, mis hijos tienen doble nacionalidad, mis 2 hijas estaban estudiando en Francia, con becas que ya se ganaron, porque son buenas alumnas del gobierno francés, yo no tuve nada que ver ahí, y que venía a residir en forma indefinida, que no significa sin fin establecido, preestablecido, Bélgica, y yo salí en julio 10 del 2017 sin una infracción de tránsito y con 70% de apoyo popular. Pero cuando yo enfrenté a este traidor como Lenín Moreno, me amenazó, dijo que esperaba verme preso y empezaron a llover los juicios y ahora resulta que estoy prófugo, exiliado. No, yo estoy bajo la jurisdicción del Estado belga, no estaba bajo la jurisdicción del Estado ecuatoriano. Y seguramente el Estado belga es correísta porque no le ha hecho el más mínimo caso a todas las cantinfladas de la justicia ecuatoriana. Entonces yo estoy dando la cara a la justicia, pero bajo la jurisdicción del Estado belga, donde estaba residiendo cuando empezó esta brutal persecución política. Hay una bandera generalizada en América Latina que tiene que ver con una política entre el Poder Judicial, los medios de comunicación, en función de una especie de batalla contra la corrupción. Y en esto pareciera ser que hay cierta connivencia entre los poderes fácticos y poderes reales. ¿Cuál es su visión al respecto, Correa? Estamos ante una estrategia regional cada vez más conocida, más evidente, le hemos llamado el Plan Cóndor 2. En referencia al Plan Cóndor 1, claro, el Plan Cóndor 1 desaparecían a la gente, la torturaban, la asesinaban, pero ahora asesinan la reputación, es menos
cruel materialmente, pero tal vez más eficaz políticamente, porque cuando mataban a tu compañero, te afirmaban en tus convicciones. Cuando a tu compañero le dicen que es corrupto, se inventan testimonios falsos, bueno, dice, yo con la corrupción no me quiero meter, pero creo que hemos superado esa etapa. En todo caso, así como en los 70 se hacían juicios falsos, las muertes de la gente de izquierda, y ni siquiera de izquierda, progresista nada más, que desafiaran al sistema, decían que era porque había estado asaltando un banco, porque trataron de huir, porque se enfrentaron entre ellos. Ahora, para lograr lo que no logran en las urnas, utilizan como instrumento la sagrada lucha anticorrupción. Se llama lawfare, se llama judicial, que tiene dos patas. La prensa hegemónica, propiedad de las élites que no detesta, como detestará todo el que quiera cambiar algo en América Latina, y una justicia cooptada o amenazada o temerosa. Entonces, primero te destruyen en titulares, crean realidades que nunca existieron, 70.000 millones perdidos en corrupción. Bueno, ¿dónde están? Pues, ¿quién roba para favorecer a China, a Rusia? ¿Dónde están? O sea, el primer paso es, aquí está la cuenta de Correa, aquí está la mansión de Correa, aquí está, qué sé yo, la riqueza de Correa. Se han pasado 3 años investigando por todos lados y no van a encontrar nunca nada. Pero crean situaciones inexistentes. Corrupción generalizada para hacer que hasta el más noble aplauda la más grande canallada. Y luego jueces atemorizados, sometidos o abiertamente corruptos o sometidos por el poder político y mediático, lo único que hacen es copiar lo que dicen en los titulares. Entonces, esto es una estrategia regional, es claro. Se la aplicaron a Lula, a Cristina Fernández, se le están aplicando a Evo Morales, se la aplicaron a mi vicepresidente Jorge Glass, me le están aplicando a mí. Pero creo que está en la etapa final. Creo que la gente ya no les cree y ya como caen en tal ridículo, tal nivel de ridículo. Les leo la última sentencia que tengo. Miren, pero la prueba evacuada en audiencia de juicio, resultó incontrovertible para determinar que el procesado Rafael Correa Delgado hizo surgir sobre un grupo de personas, específicamente sobre un grupo de funcionarios públicos de su entera confianza, mediante un influjo psíquico, página 384 de la sentencia, mediante un influjo psíquico, la resolución de realizar el injusto de cohecho. O sea, en un juicio que se inventaron de cohecho y sobornos, que en realidad no existen sobornos, están persiguiendo a gente inocente por hacerme daño a mí. Como no tiene ninguna prueba contra mí, no se les ocurrió mejor idea decir que tuve influjo psíquico para obligarlos a recibir sobornos. O sea, ya es cantinflesco. Pero esto no resistirá el menor análisis a nivel internacional, pero que quieren ganar tiempo para impedirme participar en las próximas elecciones. ¿Pone las manos en el fuego por las 16 personas, además, que están condenadas? Eso es lo gracioso. La mitad de esas personas ni las conozco. Los empresarios, si conozco a uno, es mucho. Pero tuve influjo psíquico sobre todo. Porque además el soborno es de doble vía. El que soborna y el sobornado. Si como quieren, me están condenando, yo soy el autor mediático y por influjo psíquico tenía que manejar al sobornado y al sobornador, el influjo psíquico, para que haya delitos. O sea, ya está Dios. Y no conozco ni siquiera a los empresarios, no sé ni quiénes son. Y obviamente para algunos colaboradores míos, como María Duarte, Alexis Mera, por supuesto, que doy fe de su honestidad, de su patriotismo. ¿Va a regresar a Ecuador? ¿Considera que tiene tiempo para presentarse a las elecciones del año 2021 o en realidad ni siquiera se lo van a permitir, cree? Ellos van a intentar por todos los medios impedirlo. Antes nos persiguen por el odio, ahora nos persiguen por el pánico. Saben lo que pasó en Argentina. 3 años han tratado de destruirlo. Y nuestro apoyo popular sigue firme. Somos de lejos la mayor fuerza política. Entonces, a las bravas van a tratar de impedir que participe personalmente y como proyecto político. O sea, a mí me va a tratar de sacar una sentencia en firme antes de septiembre, cuando es la inscripción de candidaturas. Y si no hay sentencia en firme, como tienen orden de prisión preventiva y todo eso, si llego, regreso al país, me meten preso. Ahora, que me metan preso y me dejen inscribir, me van a hacer como a Lula. No le permitieron inscribirse como candidato y ganó Bolsonaro, si no el presidente de Brasil fuera Lula da Silva. Entonces yo les voy, que me metan preso porque me dejen inscribir como candidato. No lo van a permitir. Eso le iba a preguntar. Eso le iba a preguntar, Correa. Espera, quieren eliminar el partido político con el que participamos, porque nos robaron Alianza País. 3 movimientos nos impidieron inscribir, la mayor fuerza política de Ecuador. Finalmente nos dio espacio un movimiento ya creado, progresista, Compromiso Socialista 5. Ya Contraloría sacó que hace 5 años cuando se inscribieron, después de ganar 3 elecciones, faltaron creo que 12.000 firmas. Hay que eliminarlo, en lugar de decir, bueno, recojan las firmas, que faltan.
sea, ya es cantinflesco, pero estamos ante una dictadura. Se dieron golpes de Estado suave, soft coup d'etat. ¿Iría a Ecuador a que lo metan preso si lo dejan participar de las elecciones? Claro, porque saben que el pueblo se va a levantar y en las urnas va a responder, pero no me va a dejar participar en las elecciones. Y obviamente tal vez no salga de la cárcel. América Latina tiene una especie de violencia social extendida, una violencia estructural, de desigualdad profunda. Ecuador vivió un conflicto macro en nombre de un paquetazo del Fondo Monetario Internacional que luego se reencauzó a partir de un acuerdo a través de diálogo. ¿Qué opina de esa etapa que ha vivido Ecuador y qué opina de esta lógica del coronavirus también que hace mermar la conflictividad social y que pone de algún modo en otra instancia al actor social, en contraposición de lo que pasa en Estados Unidos? Bueno, es un poco una reflexión, pero me gustaría compartirla. ¿Cómo lo Hablemos de la violencia estructural en América Latina. América Latina en promedio es la clase media mundial, no somos la clase más pobre, la clase más pobre está en África, sudeste asiático, pero es la región más desigual. O sea, es un promedio, y por eso se burlan de los economistas diciendo que somos los profesionales, que somos capaces de decir que alguien con la cabeza en un horno hirviendo y los pies en un balde de agua fría, somos capaces de decir que en promedio está bien, ¿no? Entonces América Latina tiene ricos más ricos que Suiza y tiene pobres más pobres que África. Y eso es violencia social, eso es violencia estructural. O sea, se cree que la violencia, que la paz es solo la ausencia de guerra. No, la paz es presencia de justicia, de equidad, de derechos fundamentales para todas y todos. Mira lo que está pasando en Chile. Chile es el ingreso por habitante más alto de América Latina, pero también uno de los países más desiguales. La pobreza extrema debe estar en 2.5%. La pobreza en general debe estar en 8, 9%, le está subiendo. Tal vez ya esté en 11%. Pero nada que ver con el promedio de América Latina, que supera el 30%, es 3 veces menos. Pero ese pobre, o incluso esa clase media, que superó la pobreza, ve a los ricos pues ya irracionalmente ricos, y cuando todavía tienen carencias, cuando tienen que vivir endeudados porque la salud es pagada, la educación es pagada, la universidad es pagada, y a los otros les sobra plata para derrochar para los próximos 500 años. O sea, también es una pobreza subjetiva, no es solo donde vengo, es lo que me falta y lo que tiene sobre el otro, y se genera esa violencia social, esa violencia estructural, y algo similar pasa en Estados Unidos. Se están derrumbando mitos, allá más bien por la exclusión racial, segregación informal que existe, ¿no? Entonces, primera reflexión. Segundo, lo de octubre, ya, esa fue la implementación del programa del fondo, porque quieren es imponernos el neoliberalismo. Por ejemplo, liberaron en plena pandemia los precios de los combustibles. En octubre casi se cae el gobierno por eso. Ahora se redujeron precios. ¿Cómo entender que antes casi se caen por liberar los precios de combustibles porque necesitaban ingresos para que se pongan a precios internacionales? Y ahora que el precio internacional está más bajo que el oficial, lo liberan de todos modos. Porque el objetivo no era generar ingreso fiscal. El objetivo era liberar los combustibles para privatizar la importación de combustible que está en manos de Petroecuador. Y bueno, si quieren privatizarla, que la privaticen y que Petroecuador sea un actor más. Pero ¿sabes lo que quieren hacer? Que Petroecuador no importe combustible, pero sí les preste los tanques y las tuberías, dinero del pueblo ecuatoriano invertido a través de décadas para el negocio privado. O sea, ya algo insensato, ya algo irracional. Bueno, en todo caso, en octubre, elevaron el precio de los combustibles, se levantó el pueblo, y lo que hicieron no es que diálogo, pues, por favor, estos tipos todo es pacto. Pactaron, le dio la tabla de salvación a la dirigencia indígena, se levantó el pueblo indígena a las bases, la dirigencia indígena siempre apoyó al gobierno y siempre han estado contra nosotros, porque nosotros no nos pudieron someter a los indígenas, esa dirigencia vive del chantaje. Entonces, le dieron la tabla de salvación a Moreno, vea, vuelva a reducir los precios de los combustibles y se acabó el lío. Después de 2 semanas de protestas, una represión brutal que ni en dictadura se había visto, 11 muertos, 1.300 heridos, 1.200 detenidos, y le dieron la tabla de salvación. Pero ya teníamos un gobierno clínicamente muerto. Entonces viene la pandemia y nos toma en el peor de los momentos. La peor crisis para mí en la historia del país, sin gobierno, con un sistema de salud destrozado por el neoliberalismo y con una economía que ya decreció el año pasado. Entonces, no hay capacidad de reacción. Además, no solo por la debilidad que ya tenía el gobierno, sino
por la ineptitud intrínseca del gobierno, ¿no? De un gobierno inepto, corrupto, que ya había debilitado al Estado, ya estaba clínicamente muerto, pero así intentara con toda su fuerza reaccionar, no tiene las capacidades, capacidad intelectual, capacidad de talento humano para hacerlo. Entonces la situación del Ecuador es muy grave. Estamos ante la peor pandemia de la historia, peor crisis de la historia, con el peor gobierno de la historia. Correa, usted fue presidente de Ecuador durante 10 años, un poquito menos de 10 años. ¿Qué le faltó a su gestión para que la situación de salud y la situación sanitaria pueda estar óptima? ¿O la destrozó Moreno en 3 años? O sea, Moreno es el manual de cómo destrozar un país en 3 años. Pero obviamente avanzamos mucho. Por ejemplo, durante mi gobierno el Banco Mundial reclasificó a Ecuador de un país de renta baja a un país de renta media, ¿no? Naciones Unidas reclasificó al país de un país de desarrollo humano medio a desarrollo humano alto, con lo cual no estoy de acuerdo. Ecuador todavía no tiene desarrollo alto. El Foro Económico Mundial nos puso en su índice de competitividad como el segundo país de mejores carreteras de la región, solo superado por Chile cuando éramos de los últimos antes. El segundo país con mejor infraestructura en general, solo superado por Panamá, y muchos otros logros, ¿ya? Pero obviamente faltaba muchísimo más. Tú has preguntado en concreto el sector salud. Nosotros hicimos más de 4.400 camas de hospital, pero nos faltaban todavía 10.000, pues, para estar en los niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Es un proceso de desarrollo, toma décadas. Los procesos más rápidos de desarrollo tardío, Taiwán, Singapur, Corea del Sur, han tomado 25, 30, 35 años en condiciones geopolíticas totalmente distintas, con ayuda ilimitada de Estados Unidos en plena Guerra Fría, con dictaduras, ¿no? Con gran explotación de fuerza de trabajo, en condiciones irrepetibles, algunas veces en buena hora, para la región latinoamericana. Pero toman décadas. Entonces avanzamos muchísimo, pero faltaba muchísimo por hacer. El gobierno de Moreno, en plena pandemia, ha acordado pagos al Fondo Monetario Internacional. Aquí en Argentina es un tema de debate hoy día porque está en default técnico, está casi que al borde del default, si bien sigue negociando. ¿Le aconsejaría a Alberto Fernández que realice pagos o que Argentina entre en default? Es difícil la pregunta y es también complicado meterse en otro país, pero ¿cuál es su reflexión? Para mí facilita la pregunta. O sea, creo que por ética y por técnica, primero la vida, primero la economía nacional antes que el pago de deuda. En todos los países del mundo, empezando por Estados Unidos, en el Código Civil, en el derecho, existen cláusulas de fuerza mayor, no poder pagar una obligación por causa de fuerza mayor. En Estados Unidos te quiebran los municipios por fuerza mayor y dejan de pagar sus deudas, las empresas. Alemania, en 1953, no pudo seguir pagando la deuda y le condonaron deuda, ¿no? La ayudaron a salir adelante, ¿no? Entonces, para mí, ahí no hay dilema. Pero ojalá que Ecuador hubiera pagado al menos al Fondo Monetario, que es un organismo multilateral. Pagó a lo que ustedes llaman bonistas, los tenedores de bonos, a los tenedores de mercado, que además son los mismos ecuatorianos, los mismos banqueros que están gobernando. Y no pagaron 324 millones. Pagaron 1.200 millones porque el ministro de Economía, que es un inepto total, créanme, es un inepto total, es que quisiera llamarlo de otra forma, pero es un títere además de los grupos de poder, hizo una apuesta, eso no fue operación financiera, fue una apuesta, se llama repo con llamadas al margen, ¿no? Margin calls, en que tú pones un activo, emitió 2.500 millones en bonos para que te presten 1.000 millones. Pero siempre se debe guardar esa relación, 2.5 a 1. Eso fue con el Goldman Sachs y después con Credit Suisse también. Entonces, 2.5 a 1. Cuando bajan los bonos, le hace falta plata. Hay que mantener. Entonces, en febrero y marzo, 700 millones para completar el 2.5 a 1. ¿Ok? Pero entonces seguía pagando interés, no sobre 1.000 millones, ¿no? Sino sobre 700 millones, 1.000 millones menos 700 millones. 300, nos prestaron. El saldo era 300 millones, en verdad menos, porque se había amortizado 220. Eran 80 millones, pero seguía pagando intereses sobre 1.000 millones. Ante esa barbaridad, tuvo que cancelar anticipadamente la deuda en abril. O sea, técnicamente cancelamos 1.000 millones anticipadamente en abril de deuda externa por culpa del inepto del ministro de Economía, que creyó que el Ministerio de Finanzas es un casino. Entonces, a mí no hay dilema ahí, pero es claro, éticamente, primero el ser humano antes que el capital. Entonces, que aguanten los acreedores para el pago del capital que se les debe, puede ser legítimo, pero tienen que aguantar por motivo de fuerza mayor. Y técnicamente,
Porque una cosa es que tú atiendas a tu población, protejas empleo público, protejas empresas, empleo privado y se reactive la economía. Y otra cosa es que saques dólares en la economía para satisfacer, para remunerar a capital transnacional, pero además dólares que no tienen ningún efecto en la economía nacional cuando urgentemente requiere mantener la actividad económica. Para mí, ahí no hay dilema. No hay que pagar la deuda. Por supuesto, si estamos ante la peor emergencia del último siglo de la historia de la humanidad. Si con esta justificación no se paga una deuda, ¿con qué justificación se lo hace? ¿Qué es lo que hay que esperar? Que todo el mundo se muera. Hay como una etapa especial que tiene que ver con el coronavirus, visualizando un antes de una normalidad que existía, un durante y un próximo después. En el próximo después podemos llamarlo nueva normalidad, una nueva etapa. En esa nueva etapa, ¿cree Correa que el capitalismo se tiene que redefinir, tiene que cambiar? ¿Le va a pasar algo? ¿Se va a estirar? ¿Se va a fortalecer? ¿Cómo lo ve? Primero, llamarle normalidad a lo que vivíamos. Era común, pero no era normal. No es normal que sigamos empecinados en un modo de vida que destruye la naturaleza, en un sistema que ha excluido a las grandes mayorías en el caso de América Latina, pero lo estamos viendo también en el caso de Estados Unidos, en un sistema que ha generado grandes diferencias entre países, no solo al interior de países. Eso no era normal, lamentablemente era común, pero jamás puede llamarse normal. Y volver a lo mismo sería terrible. Ojalá que esta dura experiencia nos sirva para hacer un mundo diferente y Dios quiere un mundo mejor, aunque claro, hay incertidumbre. Yo creo que esto le da la razón al progresismo cuando decíamos, hey, atentos, se necesita acción colectiva, se necesita Estado para realizar esa acción colectiva, Estado con capacidades. Hay que rescatar la política como la forma racional en que una sociedad toma sus decisiones. Hay cosas que no se pueden reducir al rango de mercancías, como la salud pública, son derechos. El mercado debe ser un siervo, no un amo. La sociedad no puede estar en función de las necesidades mercantiles, sino el mercado en función de las necesidades sociales. Entonces creo que esto nos ha dado la razón. Pero es un debate de ideas y de poder. Entonces hay incertidumbre. También puede surgir un mundo con más nacionalismo, más autoritarismo, que nos convenza que la culpa es del Estado, que hay que bajar impuestos. Ahí tienen los más poderosos instrumentos, que son los medios de comunicación, armas de destrucción masiva de la verdad, de la información. Pero en todo caso, en lo inmediato, obviamente, será reactivar las economías y sobre el capitalismo. O sea, es claro que entró en crisis la forma extrema del capitalismo liberal, el neoliberalismo. El capitalismo en sí, porque existe capitalismo no liberal, el mercantilismo, ¿no? O un capitalismo con más restricciones, la socialdemocracia, no necesariamente ha entrado en crisis, y lo que ha demostrado históricamente el capitalismo es una gran capacidad de recomposición. Pero yo creo que va a sobrevivir el capitalismo, pero mucho más, desechando estos extremos. Pero le insisto, o sea, todo está por verse. Es un debate de ideas y un debate y también una pugna de poderes, porque a los que les conviene el capitalismo ultraliberal es a los que manejan el mundo, ¿no? Le hacemos las últimas, Correa, ¿le parece? En formato ping-pong. ¿Le parece bien? Lo vemos en las redes muy activo y entiende de todo, así que también comprende el ritmo de los programas de radio y de tele. Alberto Fernández, ¿cómo evalúa su desempeño al frente de la Argentina, atravesada su gestión por la pandemia, porque al poco tiempo surgió el COVID-19? ¿Es ping-pong? ¿Pocas palabras o reflexión? Pocas palabras. Muy bien, pero estoy preocupado porque va a golpear muy fuertemente la pandemia en la parte económica. Argentina probablemente crezca un 6% y con esa tasa de crecimiento, pues habrá mucho descontento, y cuando hay descontento la gente busca soluciones milagrosas y puede venir cualquier irresponsable a decir cualquier cosa. ¿Cómo cree que termina la situación en los Estados Unidos? Yo soy especialista en mercado, pero no soy Walter Mercado, que dicho de paso ya falleció, astrólogo que para adivinar el futuro. Algo tendrá que cambiar, pero el sistema es muy poderoso y tiene mecanismos para aplastar a aquel que disienta con el sistema. Bolsonaro. La integración regional en América Latina iba a preguntar yo y Bolsonaro vos, así que dale. Sí, vamos con Bolsonaro, las dos. Que nos lleguen estos tiempos de pandemia, estos tiempos tan extraños para América Latina. América Latina retrocedió a los años 90, año del más tonto neoliberalismo, aunque no había con qué comparar. Nos dijeron que era el fin de la historia, acuérdense todo eso. Pero fue una crisis también de ideas y de líderes, acuérdate los que teníamos, ¿no?
Menem, perdóname, Menem, Collor de Mello en Brasil, Fujimori en Perú, el gordito Endara en Panamá, Dara Bucarán en Ecuador. Hemos vuelto a tener esos liderazgos cantinflescos, ¿no? Bolsonaro en Brasil, Duque en Colombia, Moreno en Ecuador, Piñera en Chile, Áñez en Bolivia, entre todos no hacen uno, es una tristeza ver la crisis de líderes que tenemos. ¿Qué considera que hizo mal en los 10 años de presidencia de Ecuador? ¿Qué autocrítica hace, Correa? Muchísimas, pues en 10 años cómo no te vas a equivocar, pero nunca cometimos el error fundamental, nunca nos equivocamos de lado, siempre estuvimos con la grande mayoría. Correa, muchísimas gracias por esta conversación, ha sido muy amable. Ánimo, Argentina, son momentos durísimos, temo que lo peor está por venir, pero saldremos adelante a no perder la fe y a cuidarse y cuidar sus familias y cuidar a Argentina y a la patria grande. Un fuerte abrazo a todos. Una más, Correa, una más. ¿Cómo se distiende en el marco de esta pandemia? ¿Lee, mira series? Sí, estoy leyendo mucho. A mí, mira, lo único que me gusta más que enseñar, toda mi vida fue profesor, es aprender. Yo soy el tipo más feliz cuando me pagaban en mi doctorado para aprender. Parcialmente me están pagando, soy entrevistador de Russia Today, cada entrevista me preparo, entonces pienso que me están pagando para aprender y soy feliz con eso. Y he podido leer muchísimo. Por supuesto, todavía estoy atrasado años en lectura, ¿no? Porque en años de presidencia fue muy difícil leer. Pero sí, me estoy poniendo al día en muchas cosas y si algo me satisface a mí es aprender, el conocimiento. ¿Alguna serie está mirando? Sí, con mis hijos disfrutamos mucho viendo algunas series, por ejemplo, Modern Family nos gusta ver, ¿no? Y ahorita estamos viendo la de Jeffrey Epstein, ¿no? El millonario Sí, el millonario americano que cometió algún que otro abuso. Muchas gracias, Correa, muy amable. A ustedes, un fuerte abrazo. Un abrazo. Muchas gracias, Rafael. Salió muy bien. Suerte, un abrazo. Chao. Gracias, Muy amable. Rafael. Muy amable. Hasta luego.